Gerencia de proyectos con estándares internacionales. Para hacer la introducción al tema de la gerencia de proyectos, vamos a empezar hablando de qué es el PMI, el Project Management Institute, que es una organización que se encarga precisamente de la elaboración, estructuración de los estándares y también de la certificación de los profesionales gerentes de proyectos en el mundo. Y vamos a hablar posteriormente de lo que es el cuerpo del conocimiento de la dirección de proyectos, el PMBOK del PMI. Posteriormente hablaremos del plan para la dirección del proyecto y así otros temas importantes que vamos a desarrollar. Empecemos por el PMI. ¿Qué es entonces el estándar? El estándar es un documento, es una norma que permite que los gerentes de proyectos en el mundo se hayan puesto de acuerdo. En el año 69 empezaron ese trabajo, hace más de 50 años, y hoy una comunidad de 2 millones de gerentes de proyectos en el mundo precisamente garantiza que este estándar tenga las mejores prácticas en el mundo para la dirección de proyectos y asimismo un estándar que pueda ser seguido por esa comunidad de gerentes de proyectos. Ahí se reúnen las mejores prácticas, las lecciones aprendidas de los mejores proyectos finalmente que se desarrollan en el mundo. Está en 280 capítulos y 185 países. En Bogotá precisamente es uno de esos capítulos. Igualmente en Colombia existe capítulo en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en los Santanderes. Próximamente vamos a tener un capítulo representado por la UDES y otras universidades que han venido trabajando precisamente en la región. ¿Cuál es la labor del PMI? Certificar gerentes de proyectos. Entonces tiene certificación para gerentes de proyectos, tiene certificación para gerentes de organizaciones de proyectos, es el nivel más alto del profesional en gerencia de proyectos. Está la certificación CAPM, que es para personas que tienen poca experiencia, para recién egresados. Y está el de riesgos y está el de planificación y el de riesgos. Y hay otras certificaciones con más detalle. Bien, por otro lado tenemos los estándares. El estándar y el cuerpo del conocimiento, que es el PMBOK, que es un documento muy detallado, digámoslo, con las mejores prácticas, que tiene todos los detalles precisamente de la norma, del estándar que puede ser aplicado a los diferentes tipos de proyectos. Más adelante hablamos de la diferencia entre un estándar y una metodología para poder, digámoslo, centrarnos en lo que es realmente el estándar. También existen instituciones de formación de gerencia de proyectos que son partner, digámoslo, de el PMI. Y en este caso, las organizaciones red durante 10 años precisamente desarrollaron esa labor en el mundo. Hoy en día existe el ATP, organizaciones ATP, y son organizaciones precisamente partner de formación de la gerencia de proyectos del PMI. En la región existe un ATP que es la Universidad de Santander, que es la única en este momento que ha logrado ser ATP del PMI. Entonces, pues está en todos los continentes el PMI y es la organización más importante en la certificación de gerentes de proyectos en el mundo. Ya decíamos que la Universidad de Santander es la primera universidad ATP del PMI en la región y por eso precisamente da garantía en la formación de gerencia de proyectos. Recordemos que desde el año 69 inicia el proceso de la construcción de los estándares. Cuando surge en el año 87 la primera edición del PMBOK, hoy tenemos la 7ª edición. Hasta el año 2017, con la 6ª edición, se trabajó sobre unos contenidos muy técnicos. El contenido de la 7ª edición es una mirada un poco más conceptual y ya vamos a revisar ahora los detalles, digamos lo que es un complemento de todo el trabajo técnico que se había desarrollado por parte del PMI y los 2 millones, digámoslo, de gerentes de proyectos en el mundo.
Entonces, el PMI, para resumir, es un estándar para la dirección de proyectos donde están las mejores prácticas a nivel mundial. Es una guía, digámoslo, la guía del PMBOK. La institución como tal del Project Management Institute fue fundado en el año 69 en Filadelfia y certifica los gerentes de proyectos en el mundo. Hay más de 700.000 miembros del PMP, como ya hemos dicho, ahora miramos un poco las cifras, 185 países, en Colombia estamos llegando a 5.000 y 135 CAPMs. Bien, aquí están un poco, sí, estas son las cifras, acá están los miembros del PMI en el mundo, 700.000 miembros afiliados, eso es una cosa, y los PMPs 890.000, los CAPM 29.000, los capítulos son 287, en este momento ya estamos llegando a los 300 capítulos en el mundo. Bien, en América Latina estas un poco las cifras, miembros del PMI 32.000, PMPs 33.000, 2.214 y 40 capítulos. En Colombia tenemos 4 capítulos, 4.500 miembros PMPs y PMPs 5.000, CAPMs 137. Estas son estadísticas del año 2020. Algunas de estas cifras ya han mejorado. Una comunidad, como hemos dicho, de más de 2 millones de gerentes de proyectos en el mundo, y esta certificación es una certificación, digámoslo, para personas que no tienen experiencia. Se requieren 1.500 horas de trabajo en un equipo de proyecto o 23 horas de educación formal. Entonces, un profesional cumple perfectamente este requisito en gestión de proyectos para conseguir esta certificación. Bastaría con hacer, digámoslo, 23 horas, un diplomado o a lo mejor un curso de 40 horas le va a permitir de pronto certificarse. Esto permite un inicio con certificación en el trabajo de la gerencia de proyectos. Son 150 preguntas, de las cuales 135 son válidas para el examen y 15 son de prueba. Lo mismo ocurre con el PMP. El PMP se requieren 4.500 horas de trabajo en un equipo de proyectos y un examen de conocimientos de 200 preguntas, de las cuales 175 son válidas y 25 básicamente son de pruebas. Bien, otro detalle es que cada 3 años tiene que recertificarse. Entonces, este es una certificación PMP que precisamente da garantía de que el gerente de proyectos tiene los conocimientos y se mantiene actualizado. La certificación es esta, la que obtienen los profesionales. Esta es la certificación de REP, institución REP. Prospectiva fue durante 6 años la única institución en la región que fue precisamente REP del año 2014 al 2020. En este momento tenemos la universidad, que es la única, o la primera universidad, en este momento la única ATP del PMI en la región, con alianzas en México, Chile, España y otros países. Bien, existen otras certificaciones. Este es el caso de INMA, que es la institución europea, está en España y que precisamente está certificando profesionales en todo el mundo también, en su mayoría en Europa. Bien, los estándares. Aquí algunos de los estándares. Está la versión 7 del PMBOK, la versión 6, está el estándar de programas, el estándar de portafolios. Estos 2 primeros se refieren a la gerencia de proyectos, a los programas de proyectos, y este estándar para el portafolio de proyectos, que es un poco más amplio, que incluye programas, incluye proyectos. Y existe el estándar de negocios, el estándar de organizaciones, el estándar de riesgos y el estándar de valor ganado. Existen otros estándares y estándares especiales para temas muy particulares como la construcción. Entonces, y otros estándares, desde luego el PMI, por ejemplo, tiene un estándar para riesgos en alianza con Scrum, y existen otros estándares que podrían ser en un momento determinado consultados por compañías multinacionales. Bien,
En la gerencia estratégica de proyectos se utiliza entonces las dos versiones, la versión sexta, que más adelante vamos a mirar cómo esta versión es técnica, gerencia, digámoslo, se refiere más a la gerencia técnica o las competencias técnicas, y la séptima edición, que se refiere más a las competencias gerenciales o directivas de liderazgo y de negocios. Bien, entonces adicionalmente se utiliza para la gerencia estratégica de proyectos el estándar de programas, de portafolios y de organizaciones. Obviamente nosotros vamos a dedicarnos a trabajar con el estándar versión 6 y versión 7. Bien, más adelante vamos a estar hablando del PMBOK, pero eso será en el siguiente video.